Bienvenidas y bienvenidos a Escuela Judicial, su programa. El día de hoy platicaremos con Carlos Mendoza Ponce, secretario ejecutivo de Vigilancia. Vamos a platicar sobre las obligaciones internacionales en materia de combate a la corrupción que tiene México. Acompáñenme, comenzamos. Carlos Enrique Mendoza Ponce es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un máster en Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros Madrid y un doctorado en Derecho Financiero por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue magistrado de Sala Regional en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Director de área en la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos. Actualmente es secretario ejecutivo de Vigilancia en el Consejo de la Judicatura Federal. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos en tu programa Escuela Judicial. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por la invitación y con gusto estamos aquí. Muchas gracias, Carlos. Hoy, para sentar un piso mínimo, siempre comenzamos con esto. Me gustaría preguntarte, ¿qué tratados internacionales en materia anticorrupción ha suscrito México? Mira, los tratados que ha suscrito México en materia internacional tenemos muchos, pero específicamente en esta materia tenemos 3. Yo te voy a decir a qué organismo pertenecen y ya luego te digo bien el nombre, porque son unos tratados con unos nombres muy grandes. De acuerdo. Y nosotros lo usamos más como de referencia el tratado de Mexicic. Ese es que se tiene con la OEA, es parte de la OEA. Luego tenemos el de OCDE, ese ahorita te lo digo, y luego el de la ONU. El nombre de cada uno de ellos es complicado. Por ejemplo, el de la OEA es la Convención Interamericana contra la Corrupción y sus mecanismos de seguimiento de implementación, el Mexicic. De acuerdo. Ese es uno. El otro, el de la OCDE, es convenios para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales. Ese lo tenemos desde 1999. Y el último que tenemos, ese es muy sencillo, ese es de la ONU, que se llama Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. De acuerdo. Básicamente esos son los instrumentos con los que el Consejo y el Estado mexicano hace afrenta a los problemas contra la corrupción. Oye, Carlos, ¿y qué obligaciones específicas establecen este tipo de tratados internacionales para nuestro país? Mira, una de las cuestiones más importantes que tenemos como Estado mexicano, voy a hablar primero en el Estado mexicano y luego ya en algunos casos me referiré en lo que nos corresponde como Poder Judicial, pero ahorita estoy en el Estado mexicano, pues básicamente es prevenir, detectar, sancionar y erradicar las conductas que se puedan ver como de corrupción. Aquí, ¿qué es lo que buscan estos tratados? Pues lo que buscan es evitar estas conductas que hay luego entre los particulares o los particulares y los entes de algunos servidores públicos de, pues ahora sí, valga la redundancia, hacer corrupción. Entonces, estos lo que buscan en un primer enfoque es primero siempre la prevención, pues a través de cómo generalmente de normas. Luego la detección, esa es muy complicada. Una vez que está detectado el problema de corrupción, pasamos al siguiente escenario, que es el escenario de la sanción. Ahí ya como Poder Judicial tenemos ya también una intervención más activa. Y por último, pues lo ideal de todos estos tratados es llegar a la erradicación de la corrupción. Carlos, ahorita que mencionabas estas obligaciones generales, me resuenan enormemente con las obligaciones generales, por ejemplo, en tratados en materia de derechos humanos. ¿Cuáles son las características que hacen diferentes a los tratados internacionales en materia anticorrupción de otros instrumentos internacionales? Voy a ir uno por uno si quieres para que lo vamos viendo. Los tratados de OCDE. Los tratados OCDE tienen todos los mecanismos que tiene OCDE tienen una particularidad que van enfocado mucho a cuestiones económicas, a cuestiones desde el punto de vista empresarial. Por el marco de ser país OCDE, vías de países desarrollados, lo que se busca es
tratar de atajar ahí la cuestión. Si tú te fijas, pues OCDE no solo manejamos esto, sino también manejamos las cuestiones relativas a la doble imposición. Ahí hay un punto que luego también voy a tocar, que es lo relativo a Gafi. Gafi, aunque es independiente, se maneja en seno de OCDE. Y este es para transacciones internacionales. De acuerdo. ¿No? Después tenemos el otro instrumento que te decía yo, el de la ONU. El de la ONU ya es un poco más ahí ya se mete un poco más al sector público, al de los funcionarios, ¿no? Siempre la ONU es un poco más asertiva o trata de interactuar más hacia el Estado, por decirlo de alguna forma, y ahí entramos mucho más a prevenir la cuestión de combate a la corrupción, lavado de dinero. ¿Qué más? Siempre todos los tratados, aunque son en este sentido, pues tratan de que no sea solamente el Estado mexicano, sino también los entes económicos del Estado, porque pues, en la corrupción la mayoría de las veces es un ente económico que quiere tener un favor distinto, tener alguna prebenda, tener alguna ventaja en alguna resolución que va a dar el Estado. De acuerdo. ¿No? Entonces, en ese sentido, si bien está enfocado al sector gobierno, también se enfoca al sector empresarial. De las empresas. ¿Te parecería entonces que pudiéramos decir precisamente que una diferencia entre estos tratados internacionales y los derechos humanos, por ejemplo, es el reconocimiento del papel de los particulares? Mira, en el del derecho humano lo que se va a hacer es que se va a proteger el derecho sustantivo de la persona, o sea, el derecho que tiene. Aquí lo que se busca es que el Estado y todo el mecanismo dé un juego parejo, ponga un piso plano para los entes económicos, sobre todo el de la OEA, ya te lo estoy concluyendo, busca mucho enfatizar eso, ¿no? O sea, decir, si una empresa, hay dos empresas que están compitiendo por una licitación y una empresa va y le da dinero al funcionario para que salga ganadora, pues ya no es una pelea pareja, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca, si bien no podríamos decir que es tal vez una evolución muy grande de un derecho económico en el ramo de derechos humanos, pero lo cierto es que lo que se busca es tratar de que los particulares estén en un grado de igualdad y que las autoridades o algunos funcionarios no caigan en la corrupción, porque lo que buscas es una competencia pareja y aparte pues evitar esas conductas que no son deseables, ¿no? De acuerdo. Carlos, vamos a una pausa de volada. Regresamos si quieres con esta última parte de ONU. A nuestra audiencia, por favor, no se desconecten, apenas comenzamos. Estás viendo Escuela Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros en Escuela Judicial. Estamos platicando con el maestro Carlos Mendoza Ponce, secretario ejecutivo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. Carlos, hace unos momentos nos platicabas precisamente las obligaciones que generan estos tratados internacionales. Nos explicabas el tratado de la OEA, el tratado de la OCDE, pero hacías mención de un organismo que es Gafi. ¿Podrías ir un poco más a profundidad sobre qué es Gafi? Sí, Gafi es el Grupo de Acción Financiera Internacional, sus siglas están en francés. Generalmente cuando se reúnen ocupan OCDE. Es un mecanismo donde intervienen todos los países y lo que se busca es prevenir el financiamiento prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. De acuerdo. Yo sé que muchos... Es más, yo mismo antes de interactuar con Gafi, yo decía, pues es que México tiene poco que hacer en lo que es esta parte de financiamiento al terrorismo y armas de destrucción masiva. Pero ya cuando te involucras en el mundo Gafi, te das cuenta pues que no podemos estar ajenos y que no estamos ajenos realmente a este entorno. ¿Por qué? Pues porque este tipo de organizaciones delincuenciales ocupan todos los sistemas financieros del mundo, ¿no? De acuerdo. Entonces, el hecho de que en México afortunadamente no tengamos presencia de terrorismo o armas de destrucción masiva, no nos exonera de que nos puedan usar
como país, como un simple puente, por ejemplo, para mover dinero. Mover dinero es relativamente sencillo ahora en estas operaciones. Entonces, cuando los sujetos andan buscando a nivel global dónde pueden hacer un lavado de dinero o transferir grandes cantidades de dinero y que pasen sin mucha supervisión, pues ahí los estados dicen, no, yo no tengo nada que ver, pero lo que tienes que ver es que no te vayan a usar, porque eso es muy peligroso, ¿no? O sea, si te usan, pues ya estás participando de una forma pasiva en una red que les estás permitiendo a estos grupos delincuenciales hacerlo. Entonces, cuando tienes la primera interacción y te los vas conociendo, los convenios que tenemos con ellos y demás, te das cuenta que sí es muy importante. Parece que es ajeno completamente a la realidad de nuestro país, pero no, sí estamos inmersos ya en un mundo muy globalizado y por lo tanto debemos tener mucho cuidado en eso. Y este es un énfasis en que el Poder Judicial ha buscado mucho cooperar. Es más, hay por ahí un criterio, una jurisprudencia de corte que claramente en caso de embargo de cuentas bancarias dice, pero esto no aplica en cuestiones de si lo pide alguna autoridad internacional. ¿Por qué? Porque saben el compromiso que tiene México para formar parte de esta gran estructura de hacer un frente para prevenir el lavado de dinero, el terrorismo, ¿no? Entonces, lo vemos muy ajeno, pero ya cuando lo vas aterrizando, puede ser que estemos más cercanos de lo que quisiéramos y pues hay que estar prevenidos para cualquier tipo de cosas de estas. Carlos, en ese mismo contexto, brevemente nos podrías comentar de qué manera participa el Consejo de la Judicatura Federal en el cumplimiento de estas obligaciones internacionales. Yo te partiría al Poder Judicial, vamos a hablar del Poder Judicial, en dos grandes escenarios que participamos en estos entornos internacionales. Uno, como un órgano administrador, porque pues contratamos, licitamos, dependemos de muchas cuestiones para... Ahí tenemos un rol muy importante que tenemos que acotar todas estas reglas, ¿no? Que tenemos que ser observadores de que no vaya a haber corrupción, observadores de que sean nuestros procesos transparentes. Ahí funcionan varias partes activas de nosotros, como sería la Contraloría, como sería la Secretaría Ejecutiva de Administración, la Unidad de Transparencia. Todos estos se encargan de verificar y de ir haciendo que los procesos de contratación sean lo más limpio posibles, con testigos, con muchas medidas que se ha ido implementando, ya estaban y hemos ido implementando a lo largo de esta administración, donde vamos a supervisar que no pasen estos supuestos o que estén los candados para evitar que llegue a darse. De acuerdo. Ese es por un lado como órgano de administración. Y por el otro lado, como órganos de impartición de justicia, nosotros tenemos a la vez la responsabilidad pues de ir implementando lo que dicen los convenios. O sea, si el convenio dice, oye, ¿sabes qué? Cuando pase esto hay que sancionar. De acuerdo. Si bien quien sanciona es el Ejecutivo al emitir la resolución, pues lo cierto es que nosotros tenemos que verificar que esa sanción sea correcta, o a la hora de cuantificar las sentencias hay que verificar las multas. Sí hay una parte muy activa de los órganos de impartición de justicia y ahí es donde ustedes nos ayudan mucho a través de la Escuela Judicial a hacer la capacitación para que todos los órganos que tienen interacción con este tipo de delitos o que pueden llegar a tener interacción participen de una forma más activa y sepan que no solo estamos acotados al marco de nuestras normas, sino que hay un gran marco referencial a nivel internacional donde México suscribe parte y el Poder Judicial no puede decir no forma parte del Estado mexicano, sino por el contrario, formamos parte del Estado mexicano e interactuamos en la medida posible. Y eso es muy, muy importante que señalemos ese punto. Carlos, vamos rapidísimo a una pausa. Por favor, a nuestro auditorio, acompáñame a conocer esta recomendación bibliográfica que seguirá incrementando su gusto por el conocimiento jurídico. Estás viendo Escuela Judicial. Continuamos. ¿Sabías que si alguno de los padres de un menor lo llevan a otro país con el fin de privarlo de la convivencia con el otro progenitor, comete un delito? A esto se le llama sustracción internacional de menores y viola los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes. En el libro La restitución internacional de menores como crisis familiar y su tratamiento en México, la autora explica cuáles son los derechos de los infantes.
¿Qué papel juega la Convención Interamericana sobre la Restitución Internacional de Menores, los tratados internacionales, la conciliación y mediación, el interés superior del menor, su testimonio y las garantías de seguridad jurídica para ellos? Te invitamos a consultar esta obra en la Biblioteca Felipe Tena Ramírez de la Escuela Federal de Formación Judicial. Muchas gracias por continuar con nosotros. Carlos, hace un momento platicábamos sobre el papel específico que tiene el Consejo de la Judicatura para participar de estas obligaciones. Hacíamos mención entonces de cuáles son nuestro papel como ente regulador, como ente administrativo. ¿Considerarías que existe alguna otra obligación específica o alguna otra forma de participar por parte del Poder Judicial en estas obligaciones? Una parte que tenemos muy importante y que luego los órganos desconocen y que te das cuenta hasta que estás aquí, es que somos también un órgano y somos muy importantes dentro de la estructura del Estado mexicano que nutrimos de información a nuestra representación. El Consejo no va solo a las representaciones de los organismos internacionales, generalmente recae en la persona en mi caso, soy yo el que estoy acudiendo, represento al Poder Judicial y acudo como parte de la delegación mexicana, pero la delegación mexicana pues trae un representante en los organismos internacionales y todo esto hay que estarlo midiendo, los organismos internacionales nos someten a control, nos evalúan, nos piden información y una parte muy importante que nosotros aportamos son datos estadísticos de cuántos asuntos hay, cuántas sentencias hemos dictado en esta materia, cuántos asuntos tenemos en lavado de dinero, cuánto dinero se ha confiscado en esto. Entonces, nuestro acervo de datos es elemental y es básico para el funcionamiento de nuestra representación. Completamente de acuerdo. Para los que me están escuchando, que están en órgano, ustedes sepan que cada vez que capturan en su sistema, en el CICE, el dato de qué delito fue esto, ustedes ayudan y forman parte del Estado mexicano en la medida en que van entregando información y esa información la recopilamos nosotros y a su vez la subimos a la representación mexicana y la representación mexicana la sube al seno de el organismo internacional en el que esté y eso es lo que nos sirve para ir palomeando si estamos funcionando bien o no. Entonces esa sí es una labor que tal vez ustedes dicen, no, yo estoy en un órgano en tal lado, estoy aquí haciendo mi asunto y no tengo idea de nada de eso. Pues no, ten mucho cuidado porque todo lo que tú estás haciendo ahí, si tiene relación con algún asunto de estos, me lo subes al CICE, el CICE me lo reportan a mí, yo lo reporto a la representación de México y la representación de México llega a la OCDE. Entonces, para que vean cómo es importante la participación que cada uno del Poder Judicial lleva a cabo y ese es su granito de arena que pone en este nicho para estas áreas. Ese era mi comentario que creo que podemos ayudar como consejo a ir nutriendo esto. Sin duda alguna, Carlos, y con esto que nos comentas me viene a la mente esta afirmación de que la corrupción se combate con inteligencia institucional y es precisamente la información y es precisamente la rendición de cuentas y el buen manejo de estos datos lo que nos va a permitir también tener más claro cuáles son los riesgos de corrupción. Los retos son enormes, sin embargo el Poder Judicial ha ido dando pasos muy grandes y muy avanzados. En términos específicos de cumplimiento de la obligación, ¿el Plan Integral de Combate al Nepotismo, Carlos, está atendiendo alguna de estas obligaciones? Son obligaciones que nos va fijando parámetros, pero también toma en cuenta que son instrumentos internacionales para todo el mundo, para todos los países que forman parte de esos. Por ejemplo, en la OEA son 33 países, OCDE son 20. O sea, no pueden decirte así tienen grandes directrices, tienen, por ejemplo, Gafi tiene sus 40 grandes directrices, pero cada país aporta y refuerza su combate a la corrupción a través de los medios que va haciendo. Nosotros, por ejemplo, este sistema de combate al nepotismo lo vamos a reportar y ya lo reportamos más bien, ya lo metimos y forma parte de un elemento más que damos para llenar los indicadores. De acuerdo. Hay cosas que sí son muy específicas que ellos nos piden. Oye, ¿sabes qué? Necesito
¿Cuántas sentencias tal cosa? Yo reporto. Pero ellos también me dicen, a ver, dime qué has hecho. ¿Cómo lo vemos? Ya nada más nosotros buscamos cómo encuadrarlo y a raíz de eso, este elemento y otro elemento como los buzones también que hemos creado en el Consejo para buzones electrónicos para ir nutriendo de información para que nos vayan haciendo sabedores de qué pasa, son elementos que nosotros vamos reportando y eso va fortaleciendo, va robusteciendo toda la información que presentamos y cómo el Poder Judicial en este caso vamos tratando de ir avanzando poco a poco, en la medida de lo que vamos haciendo, para lograr un gran combate a la corrupción. Creo que en el nepotismo no fue un paso lento, fue un gran paso que dimos como institución a un problema ya muy añejo que teníamos ahí en ese sentido. Carlos, muchísimas gracias por habernos permitido platicar contigo y sobre todo por darnos claves para entender esta materia no solamente compleja en su sustancia, en su forma, sino demasiado amplia también por las implicaciones que, como nos acabas de comentar, tienen. Este es tu programa, Carlos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Al contrario, Carlos Mendoza Ponce, secretario ejecutivo de Vigilancia del Consejo de la Judicatura Federal. Por favor, a las personas que nos acompañaron, a nuestro auditorio, no se despeguen. Gracias por seguirnos. Les dejamos una dosis de nuestra cultura. Esto fue Escuela Judicial. Nos vemos en la próxima. Les saludo desde el sur de la Ciudad de México para invitarles a ampliar sus territorios de placer, esta vez a través de la obra del fotógrafo mexicano Santiago Arau. Vamos a conocerlo. Así se ven las olas del mar con un dron. Al atardecer o al amanecer que se ve la sombra de la ola que parece que va a reventar en la arena, pero desde arriba no se entiende, se ve blanco, pero si te acercas ves los coches y ves las casas. Lo primero que veo es sorpresa, pero yo lo veo y yo lo entiendo. A lo mejor tú ves la foto sin un contexto, no entiendes qué es. ¿Cómo yo puedo explicar de qué tamaño es esto? Y entonces empiezo a bajar el dron y esta pieza que son este mosaico que te digo de muchas fotografías para poder entender que cada puntito es plástico. Y que, por ejemplo, lo macro, ¿no? Hay una fotografía ya de las moscas que voy bajando y una fotografía que llegas a la mosca y que a mí me podría seguir ahí hacia adentro, ¿no? Esta idea del infinito hacia adentro y hacia afuera. Para mí la fotografía más fuerte es esta, que es un mar de basura y una niña de 10 años en la basura, viviendo en la basura. Creo que habla mucho de lo que está pasando en esta época. De pensar solamente en la idea de que esté sucediendo esto. Yo no puedo llegar y cambiarle la vida a la niña, porque así no funcionan las cosas. O sea, no sé en este momento y todo el tiempo lo que te digo, pienso. ¿Cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo puedes borrar eso? Que es una cicatriz. Es una cicatriz de la humanidad, eso. Es una atrocidad. Hasta aquí nuestro recorrido por la obra de Santiago Arau, uno de los fotógrafos más reconocidos de nuestro país.